Bien, y vamos a ver ahora al rey Asa. A-S-A, el rey Asa. Entonces pongan así en sus notas: Asa, el rey reformador. El rey reformador. Vamos a recordar un poco a Roboam. ¿Se acuerdan de Roboam, el rey inexperto? Bien. Este siguió el consejo malo que los jóvenes le dieron y desechó el consejo de los viejos, de los que tenían experiencia. En Primera de Reyes, capítulo 14, si van ahí, en el versículo 21 al 24, Primera de Reyes 14, 21 al 24, vemos cómo Roboam permite la idolatría y la inmoralidad. Vamos a leer. Primera de Reyes 14, 21. Dice: Roboam, hijo de Salomón, que le había sucedido en el reino de Judá, que fue el primer rey de Judá, de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. O sea, que el nombre de Dios fuera exaltado y de ahí proclamado a todas las naciones. El nombre de su madre fue Naama Amonita, versículo 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Wow, eso está tremendo. Le enojaron muchísimo más que lo que habían hecho Israel en el desierto. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Qué fue lo que Roboam como rey permitió? 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea, Dios les había dicho: no te harás imágenes, pero estos las hicieron y por todos lados llenaron el reino. Pero noten el versículo 24, cómo este rey permitió la inmoralidad. Dice: hubo también sodomitas en la tierra. ¿Por qué los permitió? E hicieron conforme, o sea, todos estos sodomitas aquí se refiere a los homosexuales, ¿sí? Los que practican la homosexualidad, tanto hombres como mujeres. Dice: e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, Dios los había sacado para que le fuera un pueblo santo, pero estos se rebelaron contra Dios, hicieron a un lado a Dios, hicieron a un lado su palabra, permitidas por el rey, por los sacerdotes, por los líderes espirituales y políticos de Judá en este caso, y se corrompe la tierra. Ahora, dice que hubo sodomitas que eran pervertidos, hacían prácticas abominables ante los ojos de Dios. Quiero que veamos Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Pongo una señal ahí y vámonos a Deuteronomio 27, versículo 13, y veamos 23, 17. Deuteronomio 23, versículo 17. Dice así: no haya ramera entre las hijas de Israel. Así acostumbraban los pueblos paganos. Ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. O sea, era un mandato contundente de parte de Dios. Dios no permitía por ningún motivo las prácticas inmorales y pervertidas de las naciones, que su pueblo las practicara. Entonces, Roboam permite que los que moraban en Judá practicaran todo este tipo de cosas. No dijo nada, no hizo nada. Los sacerdotes se quedaron callados, no enseñaron la palabra de Dios, no enseñaron la ley, y vino, por lo tanto, la inmoralidad, la idolatría. Vamos a Levítico 18. Levítico 18, en el versículo, ya les digo, número 1, y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, en lo que ellos creen, hacen, practican, viven. No, dice: mis ordenanzas, versículo 4, pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis enseñanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Jehová. Ahora, a continuación viene una lista muy tremenda. Vean el versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu hermana no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La frase descubrir su desnudez en el hebreo es un hebraísmo que significa tener relaciones sexuales. Entonces aquí Dios le está diciendo: no practiquen lo que hacen los paganos, que tienen prácticas incestuosas, pervertidas. No, en Israel no se permite nada de eso. Pregunta: ¿sigue vigente eso? Por supuesto que sí. Entonces dice en el versículo 8: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, en el versículo 9. En el 10, la desnudez de la hija de tu hijo, o sea, la sobrina de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás. El 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Fíjate, los parientes. ¿Han oído las historias esas de que que se enamoró de la tía, que se enamoró del sobrino, que se enamoró de puras perversiones? Fíjense que aquí hubo un caso hace años que tuvo un final feliz, así, ojalá así fueran todos, pero en este caso así fue, un final feliz. Se convierte en una pareja, los dos se convierten a Cristo, y bueno, empezaron a asistir, y como al año: oiga, pastor, queremos hablar con usted. A ver, pues es que, dice, nos sentimos muy mal, pastor. ¿Por qué? Pues es que estamos en pecado. Entonces, ¿están casados? Fue mi primera pregunta, y me dicen: sí. Pero entonces, ¿y jóvenes? Dice: bueno, es que somos primos. ¿Son primos? Sí. O sea, el papá de ella y mi papá son hermanos. Y fíjate, no se había dado ni una predicación, nada, pero ellos testificaron que empezaron a sentirse desagusto. Entonces dice: ¿por qué nos sentimos mal? Y yo les leí ellos eran nuevos, acuérdense. Les saco estas escrituras y se quedan así. Y dice: es que estamos enamorados, pero es una perversión. ¿Qué hacemos? Yo no había tenido un caso así, tan específico como ese, que estaban súper enamorados y eran primos de cercanos. Entonces yo dije: bueno, es una relación evidentemente reprobada por Dios, no pueden estar juntos. Tenían una niña. Entonces, pastor, pues ore por nosotros. ¿Y qué hacemos? Entonces yo les dije: bueno, déjenme orar también. O sea, ¿cuál va a ser la manera en que debemos de tratar este asunto? Y bueno, se pusieron ellos en oración, y yo también le preguntaba al Señor, y me dijo: no. O sea, no había mucho que buscar, pero yo tenía que estar seguro por algunos aspectos que no puedo mencionar aquí. Sin embargo, cuando íbamos a volver a hablar, una cita que habíamos establecido, ellos se adelantaron y venían sonriendo: pastor, ya nos decidimos. Y yo dije: con que no se decidan, pues seguir juntos, y que nos vamos y no nos importa. Dice: es
pecado delante de Dios. No podemos vivir así. Pero con una convicción tremenda. Dice, lo que nos duele es nuestra hija. Fíjate nomás. Y hemos decidido separarnos, divorciarnos. La niña se queda con ella. Yo le voy a pasar dinero. Fíjense nomás qué cosas. ¿Todo por qué? Por las prácticas abominables que hay en el mundo. Qué increíble, ¿no? Bueno, pues este rey Roboam permitió todo ese tipo de cosas, pero sigamos leyendo, vámonos hasta el versículo 19 de Levítico 18. Y no, fíjense otro punto aquí, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Fíjate nomás. Qué increíble, ¿no? Qué increíbles instrucciones Dios da. Y luego nos vamos hasta el versículo 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y la palabra abominación es una palabra muy fuerte en el hebreo. Es algo tremendamente aborrecible por Dios. Que un hombre se acueste con un hombre. Que una mujer se acueste con una mujer. Miren, según la Biblia, es de las cosas más despreciables para Dios. Porque la palabra abominación es de las más fuertes aquí. Porque desvirtúa totalmente el plan de Dios para el hombre y la mujer. Entonces, ¿cómo está ese asunto de que está allí un hombre y dice, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un varón? Pura perversión. Así nací. No, Dios no hace defectuosos. La Biblia dice claramente que que Dios hizo al hombre, recto, pero ellos buscaron perversiones. Así dice. Entonces, era muy claro aquí. Versículo 23 todavía va más allá. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Déjenme contarles otro caso. Ay no, qué terrible. También sucedió hace como unos 10 años más o menos, aquí en la congregación. Una señora dijo, pastor, yo no puedo vivir con mi esposo. ¿Por qué? Me engañó. Y yo me quiero divorciar de ella. ¿Hago mal si me divorcio? Bueno, no. Pero pues darle otra oportunidad. Mira, hay dos opciones: perdonarlo y darle otra oportunidad si él está arrepentido, o divorciarte, y cualquiera de las dos que hagas están bien. Pero es mejor siempre el perdón, ¿sí o no? Entonces uno siempre apela al perdón y a la restauración. Me dice, no, es que es imposible, ya no puedo vivir con él, no puedo estar con él, pastor. Me quiero divorciar. Recomiéndeme un abogado. Y bueno, uno sigue haciendo el intento, ¿no? Bueno, pero mira, que no sé qué, ¿y tú conoces a la persona con la que te engañó? Y me dice, sí la conozco. Bueno, ¿has hablado con ella? Dice, pues todos los días hasta de comer le he dado. ¿Cómo? Sí, pues es la perrita de mi casa. Ay, así como algunos de ustedes ahorita, así como, o sea, así me quedé yo. ¿Qué? Sí, lo encontré. Yo sospechaba, pero y estoy hasta infectada, tengo una infección yo. Lo encontré con la Daisy. Fíjate nomás. Y decía que era cristiano. Vergonzosísimo, ¿no es cierto? Se divorció. Yo no pude decir. Imagínate, tenía su competencia. Imagínense cómo me siento, pastor. Me prefirió a un perro que a mí. Bueno, estos dos ejemplos que acabo de dar están suavecitos. Ahí muere. ¿Ok? Vamos a seguir adelante, porque esto está espantoso. Bueno, el problema es que ¿por qué el rey permitió esas cosas? ¿Por qué pastores hoy permiten el adulterio?
No hay disciplina con los fornicarios. ¿Por qué permiten? ¿Ven? Se vuelve a caer en lo mismo, desgraciadamente. Qué tremendo. Vamos al versículo 30 de Levítico 18. Dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, entonces Roboam permite todo esto, la perversión y todo. Bueno, finalmente se muere. Y en el capítulo 15 de Primera de Reyes, vamos a Primera Reyes 15, se muere Roboam y le sucede su hijo, dice en el versículo número 1, en el año 18 del rey Jeroboam, estamos hablando de Jeroboam aquí, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Fíjense qué tremendo. Ahí estaba Roboam, Jeroboam, y los dos permitiendo. Entonces el pueblo pervirtiéndose. Bueno, finalmente muere y nace su hijo, lo sucede Abiam o Abías, es el mismo. Y dice el versículo 3, quiero subrayar algo, dice: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes que él. Qué tremendo. O sea, el ejemplo lo tuvo de su padre. Pero luego veremos cómo hubo reyes piadosos que fueron excelente ejemplo para sus hijos, pero sus hijos hicieron lo malo, lo cual no garantiza. Cada quien tiene que tener un encuentro con Dios. Ninguno nace cristiano. Y hay cristianos que asumen que cuando tienen un hijo nacen cristianos. No, tienen que convertirse en su momento. Entonces dice: y no fue su corazón perfecto para con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Esta frase, como David su padre, es muy interesante porque alude a David, definitivamente al rey. Ahora, este rey David dice que fue un varón conforme a al corazón de Dios. Ya estudiamos algo de él. Pero los pecados que cometió, ¿recuerdan? Adulteró y asesinó qué tremendo. Sin embargo, cuando Dios lo confrontó, ¿qué hizo David? Reconoció. Es decir, que ser cristiano no significa que nunca vas a pecar, o que el cristiano nunca peca. Eso no significa ser cristiano. Y lo primero que te dicen los no cristianos, cuando tú ya les dices que eres cristiano y andas en el gozo del Señor y que mire y que no sé qué, y de pronto fallas, te enojas o algo, se te sale una culebra de la boca, qué sé yo, o les reviras algo y te pones otra vez como ellos y te dicen, lo primero que te dicen es: ahí está, no que muy cristiano. Y se empiezan a burlar de ti y tú te sientes como piojo anoréxico. Mal, te sientes piojo anoréxico. Fue lo primero que se me vino a la mente, un piojo anoréxico. Te sientes mal y dices: ay Dios, ya fallé de nuevo, perdóname Señor, ayúdame Señor. Y ese es el proceso de santificación. Pero ser cristiano significa que nunca peques. Pero cuando pecamos y confesamos nuestros pecados, tenemos un abogado, acuérdense. O sea, el cristiano nunca se goza en el pecado, nunca se goza por pecar. Siempre que lo hace y viene la reprensión de Dios, que el Espíritu le redarguye, siempre le duele en el corazón. ¿Les pasa así a ustedes? Ay, más les vale, porque el que no le pasa eso es que no es nacido de nuevo y todavía vas camino al infierno. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sigue el pueblo pervirtiéndose por causa de los reyes, por causa de los líderes. Entonces llega al trono su hijo Asa. Asa fue hijo de Abiam o Abías.
y comienza entonces una reforma espiritual. Dios siempre se ha encargado de levantar a su gente, llamándoles, y estos comprometiéndose. Vamos a 1 Reyes capítulo 15, pero en el versículo 9. Dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Acuérdense que eran 2 reinos. Lo tienen presente, ¿verdad? Entonces, Asa comenzó a reinar sobre Judá. De donde era Roboam el rey. ¿Estamos? Ok. Dice: y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vean la frase: como David su padre. La palabra recto en el hebreo significa lo justo, significa lo íntegro, habla de integridad, habla de lo correcto ante los ojos de Jehová, como lo hizo David su padre. Y noten cómo la Biblia subraya como David su padre. Voy a estar mencionando esto porque es muy importante, porque hay una lección que ya expliqué respecto a la vida de David para la vida cristiana, ya lo expliqué. Entonces, versículo 12, y comienza a narrar aquí en qué consistió las reformas y lo recto que hizo Asa. Versículo 12: porque quitó del país a los sodomitas, le cerró su antro el ángel bailador, empezó a cerrarle sus lugares de esparcimiento, comenzó a expulsarlos. Claro, esto en el gobierno democrático de los países del siglo XXI, pues se ve como intolerancia, ¿no? Ya ven cómo en los países occidentales está la zona de tolerancia, dicen. ¿Han oído de eso, no? La zona de tolerancia, que es un lugar donde se permiten lo que se conoce como los giros negros, donde están los cabarets, las prostitutas, los prostitutos, etcétera, 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 todo ese tipo de ambientes. ¿Y qué empezó a hacer Asa? Quitó a los sodomitas. Empezó por las perversiones más terribles y los pervertidos más terribles. Ahora fíjate cómo es bien interesante notar esto. ¿Por qué no hizo un centro de recuperación de homosexuales? Porque el que quiere convertirse, el que quiere seguir a Dios, lo sigue, y el que no quiere, no lo sigue. En todas las iglesias hay gente, hombres y mujeres, que fueron homosexuales, pero también ha habido un montón de gente homosexual que ha llegado a las iglesias y oyen y ay, pues sí, pero finalmente dicen no, pues no, me gusta más aquello, y se vuelven allá y no pueden permanecer en una iglesia. Pueden hacerle al loco allí mientras que engañan una y otra vez, pero cuando sale la verdad a la luz, tiene que ser confrontado. No se pueden permitir ese tipo de prácticas. Si yo les dijera que en el cristianismo de hoy es tan común esa práctica, se asustarían, ni se imaginarían. Y mejor ya no voy a poner ejemplos, porque si no, no van a dormir esta noche. Van a tener pesadillas y van a soñar a Drácula. Versículo bueno, estoy en el 12. Entonces, ¿qué hizo? Quitó a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Quitó la idolatría y la inmoralidad. Ahora, el pecado está arraigado ¿en dónde? En el corazón del hombre, ¿cierto? Acuérdense que ellos estaban bajo la ley, y la ley, el propósito que tenía era mostrar que el hombre es pecador, ¿sí? Entonces, tú le puedes quitar a tu abuelita la virgencita, el santito, pero en realidad lo tiene en su corazón, ¿sí o no? Entonces, aquí vemos que llegó él y agarró los ídolos y los rompió, los desmenuzó, los hizo nada, y corrió a patadas a los homosexuales. Aquí no quiero ninguno de ellos, váyanse a
Sodoma, bueno, ya no existía. Váyanse con los cananeos, váyanse allá sí, váyanse a Las Vegas, váyanse a San Francisco, a Guadalajara, váyanse, pero aquí no los quiero. Por eso está lleno aquí, porque los mandó Asa, los mandó acá. Ay, Asa, hombre, se hubieran mandado a otro lado. Bueno, entonces, fíjate cómo comienza a ser una transformación. Entonces yo decía que le quitó los ídolos y tal vez forzó a algunos sodomitas a que dejaran su práctica, y posiblemente algunos no, está bien, yo voy a seguir a Dios, pero en su corazón lo seguían adorando los ídolos. Entonces en el Nuevo Testamento la palabra de Dios que nos ha sido dejada, esa está diseñada por Dios para llegar a la raíz de la persona, al corazón de la persona. Entonces tú le puedes decir a tu abuelita, eres una idólatra, abuelita, te vas a ir al infierno. Entonces tiene ahí su santito colgado y está ahí el San Martincito con la escobita, y tú llegas con la escobota y sopas, le das duro al santito. ¡Ay, sacrilegio!, te va a decir tu abuelita. Y te corre a patadas de ahí, a puntapiés, y te vas. Y tú sales bien victorioso porque le quebraste el ídolo, el negrito ese. Pregunta, ¿se lo sacaste del corazón? No. ¿Qué es lo que saca los ídolos del corazón de las personas? A ver, la palabra de Dios. Entonces yo me paro ahí en la catedral y que reprendo al demonio de quién sabe qué tantas endemoniadas cosas dice la gente. ¿Se terminará la idolatría porque yo ato al espíritu de demonio de idolatría? No. Yo tengo años viendo eso, y cada vez es más socorrida la romería de Zapopan, y crece la idolatría. Pero cuando a alguien le predicas la palabra, es como a muchos de ustedes. ¿Cuántos eran de esos? A ver, reconozcan. Hasta la soga la llevaban así. Yo tengo un amigo que la vestía, era sacerdote, renunció al sacerdocio cuando recibió a Cristo, y él me contó a mí, bueno, él fue el que fue mi pastor, él era sacerdote franciscano, y él me lo contó así. Dice, te voy a contar algo que pocas veces cuento, dice, pero yo era de los encargados de cambiarla de vestiditos, y dice que un día pues le quitó el vestidito y era como un tubo, nomás en la carita, y es una cosa así de yeso donde horma el vestido, y que la agarró y lo puso así, ¿no? Y así como que me volteaba, dice, para no ver qué, y que la veo, o sea, de entender, no ver su desnudez, pero pues ¿cuál? Era un poste ahí, una cosa con una carita bonita. Fíjense que, y dice que la vio y dijo, esto, y ahí tuvo él una revelación, fíjate, esto no puede ser, la agarró así. No, esto, ya bueno, es toda una historia de cómo él conoció a Cristo, en fin. Entonces, ¿qué sucede aquí? Quita los ídolos. Lo que quita los ídolos del corazón de las personas es la palabra de Dios. Amén. Pero en este caso así fue. Versículo 13, también privó a su madre Maaca de ser reina madre, o sea, como la matriarca, como la líder del culto, porque había hecho un ídolo de acera. Era como los mayordomos, los que cuidaban los ídolos. ¿Sí sabe eso de los mayordomos que les tocan hacerle fiesta a los santitos y todo ese asunto? Además deshizo Asa el ídolo de su madre. Otra vez aquí, le agarró el San Martincito de Porres y tómale, y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Lo deshizo. Ahora, él está haciendo una reforma, fíjense. Versículo 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Era mucho trabajo. Lo habían permitido los reyes. Habían pasado décadas de idolatría, de inmoralidad. Y escúchenme bien, no es fácil una restauración, Por eso, cuando una persona se convierte, tiene que ser discipulada. Y el discipulado es de todos los días, de enseñarles, de llevarlos a que cambien su mente, renueven su mente. Y ahora en estos últimos tiempos el cristianismo te sacan 40 días, que en 40 días ya eres hasta líder.
No, y luego todavía otros, un post-encuentro, un pre-encuentro, un encuentro y un post, y en 3 días ya sacan líderes. Les hacen unas regresiones ahí freudianas y ya los sacan, según ellos, liberados y cuánta cosa, y ya los hacen todo un gran líder. Puras aberraciones, hermano. Jamás se formará una persona en 3 días con un cursito de no sé qué. Jesús vivió con sus discípulos 3 años, fue un curso pero intensivo, y batalló con ellos, pero que si batalló con ellos para formarlos. Y a Pedro hasta permitió que el Satanás los zarandeara. Y ahora nos salen con que en unos encuentritos ahí, y claro, te cobran, ¿no? Y que 40 días, y que la iglesia conoce qué, y que en 40, nada que ver. No, hermanos. Asa se enfrentó a todo un arraigo en el corazón de las personas de idolatría y de inmoralidad. Por eso tiene que haber disciplina en la iglesia, en las iglesias. Cuando digo la iglesia no me refiero a solo, en este caso, casa de oración, sino la iglesia alrededor del mundo. Entonces dice, sin embargo, no fueron quitados los lugares altos. Con todo, noten esto, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. O sea, Asa pasó toda su vida limpiando de la idolatría, la inmoralidad, muchas cosas que se quedaron arraigadas en el corazón de las personas. No pudo con todo. Sin embargo, su corazón era perfecto. Aquí corazón perfecto o ser perfecto es un corazón recto, entregado, consagrado, totalmente alineado al corazón de Dios, aunque imperfecto por otro lado. ¿Entendieron eso, verdad? Versículo número 15. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó. Acuérdense que en el templo de aquel tiempo pues metió oro, plata, alhajas. Acuérdense que todo eso era lo que simbolizaba, todo tenía un simbolismo, ¿sí? Y eso era algo simbólico de ofrecerle a Dios lo mejor. Estaba hecho con los mejores materiales. Pero ya en el Nuevo Testamento, ¿quién es el templo? Nosotros. ¿Y cómo debe estar ese templo? ¿Y qué qué debe de haber en ese templo? Ofreciéndosele al Señor todo lo mejor de tus fuerzas, tu intelecto, lo mejor de tu tiempo, lo mejor. Entonces, él comienza a hacer todas estas series de reformas, pero le costó toda la vida. Ahora vamos al capítulo 15 de Segunda de Crónicas, para continuar leyendo, Segunda de Crónicas capítulo 15, para seguir leyendo sobre este rey que hizo toda una reforma espiritual. Segunda de Crónicas 15, versículo 1. Él está trabajando entonces en la reforma espiritual del pueblo de Dios. Y dice, Segunda de Crónicas 15:1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Fíjate cómo Dios siempre tiene cuidado de los suyos. Y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. O sea, la carga era tan pesada, la lucha era tal, el trabajo era tan arduo, tan desgastante, que llegó un momento en que Asa así, yo a veces siento eso, fíjense. A veces me doy cuenta, porque ya ahorita con la globalización puedes tener contacto en cualquier parte del mundo de manera instantánea por medio del internet. Miren, el domingo en la tarde me entró un correo de España increíble, hermano, de una señora, no lo puedo mencionar todo, no, pero diciendo unas cosas tan, o sea, yo podía ver, es más, yo sentí que al estar leyendo, esta mujer estaba llorando. Ella decía que, entre otras cosas, que ella tenía tanta hambre de Dios. Dice, mire, pastor, fíjese lo que dijo, yo soy católica, es lo que puedo decir, pero ya me convertí. ¿Cómo sé esto? Dice, no entiendo mucho, lo único que sé es que todo lo que anhelo en la vida es a Jesucristo.
y su palabra. Dice, yo no sé ni cómo hice un clic y salió su página. Y yo dije, ay, otro más de los predicadores. Dice, y empiezo a buscarle ahí. Dijo, bueno, voy a ver. Dice, oh, Dios tenía eso para mí. Y dice un montón de cosas bien tremendas. Un correo bastante extenso. Pero esto me lo recordé porque fíjense lo que dice aquí: Jehová estará con vosotros. O sea, Dios está con el que le busca, fíjate. Si vosotros estuvierais con él. Y fíjate, el hambre de esta mujer que me expresaba en su correo, Dios, ¿ustedes creen que fue casualidad que ella entrara? Y de pronto hace el clic en la serie Seguros en Cristo, donde hablo del nuevo nacimiento, de lo que es nacer de nuevo, de lo que es el arrepentimiento. Pues no. Y oyendo allí por internet se convierte impresionante, hermanos. ¿Sí? Entonces dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Fíjate, si le buscareis, ¿qué? Será hallado. Ahí está. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Ya nomás. ¿Cómo está el mundo? Así está el mundo, sin el verdadero Dios, sin verdaderos predicadores, ministros de Dios que enseñen, que sean realmente los que llevan a la gente hacia Jesús, y sin ley, sin palabra de Dios. Así está. Pero lo que es peor, el que se dice pueblo de Dios está lleno de becerros de oro. No están adorando al Dios vivo. No hay muy pocos varones de Dios y no hay ley, o sea, no hay palabra de Dios. Qué situación tan lamentable. Seguimos leyendo. Pero cuando en su tribulación, fíjate que esto qué tremendo, se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Este versículo está tremendo, ¿eh? Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová. Entonces, cuando alguien se convierte, se arrepiente verdaderamente, reconoce sus pecados delante de Dios, habla con él, recibe el perdón de Dios, él se revela, ¿sí o no? Y esto es indistintamente en el que le busca, puede estar hasta en los testigos de Jehová. Versículo 5. En aquellos tiempos, fíjense cómo era la condición, no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Fíjate, aquí incluía al pueblo de Dios y a los paganos. Es como la crisis de ahorita, es para, estamos involucrados los cristianos y los no cristianos, y había que muchas aflicciones. Versículo 6. Y una gente destruía a otra. Ay, hasta parece que estamos leyendo el mural. Hasta parece que estamos leyendo las noticias de hoy. Increíble. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Quién los turbó? ¿Dios iba a quitar la turbación a todos esos que se habían rebelado? No, pero si se arrepentían, los salvaba, y en medio de la aflicción los consuela. Dios no va a quitar lo que está sobre el mundo, hermano. El mundo, ya lo dije en la primera clase, no tiene remedio. El único remedio para la gente es el perdón de sus pecados. Pero eso no lo va a librar de enfrentar las calamidades que vienen y que ya están sobre este mundo. Sigo leyendo. Una ciudad a otra, porque se destruían, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Versículo 7. Pero esforzaos vosotros, fíjate, en medio de la calamidad, fíjate, acuérdense que está un profeta allí, ¿no? ¿Sí? Azarías, el hijo de Obed, va y encuentra a Asa y le dice, oídme, Asa, todo Judá, y les da una palabra profética.
Las cosas están mal en el mundo, las cosas están mal en la tierra, hay perversión, hay esto, hay lo otro. Has trabajado fuerte, Asa, pero todavía vienen las consecuencias del pecado de los habitantes de esta tierra. Pero fíjate el 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Fíjense, déjenme contarles una experiencia que me sucede de cuando en cuando. Es tanto lo que hay que hacer, es tanto el trabajo que hay que hacer de predicar la palabra de Dios, que a veces me quedo sin fuerzas. Yo he hablado con otros ministros y tienen la misma experiencia, y a veces de pronto veo tan inmenso el trabajo, porque no hay día que no reciba invitaciones. Pastor, por favor, venga a enseñar. ¿Saben qué les digo? No puedo ir a todos lados. Ahí está el internet, graben todo lo que quieran, por eso es gratuito. No estamos exigiendo nada. Cópienlo. Ahorita tengo reportes de iglesias que el pastor los dejó, los abandonó, y de pronto escuchan la página y ponen, por ejemplo, ahorita en este preciso momento, y les mandamos un saludo a los que están, iglesias pequeñas, otras un poco más grandes, qué sé yo, que están oyendo en vivo esta enseñanza y están ahí sentados. Eso es impresionante. Y a veces siento la labor, la carga tan pesada que hagan de cuenta que se me va toda la fuerza. Y yo digo, ay, me quedo así. Y miren, es increíble el Señor. Y estoy ahí. Muchas veces me ha sucedido que tengo la computadora prendida, estudiando, y ustedes saben que tengo abierto de correos, y cuando entran hacen un ruidito, ¿no? Una campanita. Entonces estoy ahí y digo, empiezo a orar, no sé, tanta cosa, y de repente suena ting, ¿verdad? Y yo estoy ahí, y luego ting. Y bueno, en su momento abro los correos y dicen, pastor, estaba orando y Dios me dijo que le diera esta palabra. No se desanime. Hijo, hagan de cuenta esto, porque su trabajo es arduo, pero no desmaye. Y yo a veces me suelto llorando. Qué importante es una palabra que viene del Espíritu de Dios a los que ministramos en la casa de Dios. También necesitamos una palabra, ¿por creen que no? Porque a veces es tanto el trabajo, yo les repito, sí, a veces siento como desmayar, pero siempre Dios, siempre es impresionante el cuidado que puedo ver que tiene de los que servimos a Dios. Entonces le dice, no desmayes, dice, pues hay recompensa para vuestra obra. Fíjate el versículo 8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Y así me pasa a mí. Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. O sea, como que le baja, ¿no? Como que le bajaba. Y es que son un montón de monos que tiene la gente por ahí. Son un montón de, no más cuánta idolatría. Señor, ya no puedo, Señor. Y de pronto sale alguien, en este caso, Azarías, y Asa, no te desanimes. Es mucho el trabajo, pero hay recompensa para tu trabajo. Y recobró el ánimo y volvió a sacar la resortera y toma. O mejor dicho, para que se oiga más bíblico, y sacó la espada otra vez y sacó quién sabe cuánta cosa, y a tumbar cabezas otra vez de todos esos ídolos abominables. Pero cobró ánimo y empezó otra vez y quitó los ídolos de las ciudades de las que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Estoy en el versículo 8. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Fíjate lo que viene a continuación. Porque muchos de Israel, él era el rey de Judá, pero muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Siempre hay gente que de verdad quiere seguir al Señor y no le importa. Y ya te imaginas al rey de Israel, ¿no? Diciendo, si te vas, la maldición de Tutankamón sobre ti. Porque la gente cuando busca a Dios, que no le importe dejar al rey perverso que tiene de pastor,
que nada más los esquilman, no les enseñan la palabra, se burlan de ellos, los pisotean, hacen diferencia entre el rico y el pobre. Escuchen, los que están escuchando, no tenga temor de dejar a esos bandoleros. Lo van a maldecir porque esa es la favorita de ellos. ¿A cuántos de ustedes los han maldecido cuando decidieron seguir a Dios? ¿Habrá alguno aquí? Mira, aquí hay algunos. ¿Y cuántos les dijeron, pues, su maldición? No me hace nada su maldición. No les crean, son brujos. Y el poder es mayor que todos esos maldiciones. Cuando Jesús dice que bendigamos y no maldigamos, y estos malvados delincuentes metidos en la iglesia maldicen al pueblo de Dios. No, dice, sigo leyendo. Entonces se pasan porque veían que Dios estaba con él, y se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Este sacrificio fue diferente. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Buscar aquí en el hebreo significa frecuentar de continuo. ¿A quién? En este caso, a Dios. Por eso la vida cristiana no es vida dominguera, ¿verdad que no? Aunque algunos cristianos piensan que solo ser cristiano es el domingo y un par de horas. No, ser cristiano es frecuentar los 7 días del año, de la semana, perdón, los 30 años del mes y los 35 días del año, continuamente. Es una comunión diaria con el Señor. Entonces, se comprometieron que de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. O sea, dijeron, ¿somos o no somos? Y se volvieron radicales, porque dijeron que el que no lo haga, que muera. Versículo 14, vámonos sobre el final. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. O sea, irrumpieron en alabanza. Versículo 15, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y a una Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente del Cedrón. Con todo esto, fíjate, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Yo leo esto y digo, probablemente, si se diera así, yo desgastaré mi vida, lo que me quede, tal vez llegaré anciano, no sé, y solo Dios lo sabe, pero yo desgastaré mi vida, y si esto continúa y todavía no viene Cristo, yo estoy convencido que hice lo que tenía que hacer, pero seguirá la idolatría. Lo dice Apocalipsis. Ni aún se arrepintieron viendo todos los juicios de Dios. Siguieron en sus hechicerías, siguieron en sus homicidios, siguieron en sus perversiones. Pero el ministro de Dios debe de hablar, y de hablar, y de hablar hasta el último día de su vida. El hermano Pablo un día le dijeron, hermano, ¿cuándo se va a jubilar? Tiene ya casi 95 años, apenas camina ya. Y él dijo, que cuando me jubilo cuando el diablo se jubile, dijo. Y ese trabaja 24 horas. Terminamos. Y Asa fue perfecto en todos sus días, aunque el corazón de Asa fue perfecto. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Fíjense a dónde los llevó este rey reformador, a la paz. ¿A dónde debe de llevar un predicador de hoy a la gente? A la paz con Dios. Amén. Pero es una lucha constante, de todos los días, sin desmayar. Y cuando estés desmayando, siempre va a haber alguien llevado por Dios que te dé una palabra. Amén.
Asa, el rey reformador. Que Dios nos dirija en esa línea. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estas historias en tu Biblia, Señor, nos enseñan tantas lecciones. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Gracias, Señor. Levanta en nosotros corazones como el de Asa. Que seamos radicales, que seamos entregados y que hagamos tu voluntad, aunque a veces la tarea se vea gigantesca. Pero danos un corazón perfecto, recto delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.